Bueno, muy buenos días para todos. Yo soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 35 de este ciclo de conferencias magistrales del año 2024. En esta ocasión tendremos una conferencia muy especial por su enfoque en un tema clave que contribuye a una gestión más transparente y ética. Hoy contaremos con la participación de Jorge Armando Coral Piedrahita y Juan David López, quienes nos hablarán sobre construyendo cultura de integridad en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Les recordamos que estos espacios promueven la cultura de compartir y difundir el conocimiento conforme a la política de gestión de conocimiento e innovación, tal y como se muestra en la diapositiva que se está proyectando en este momento. A continuación, el ingeniero José Manuel de la Torre, líder de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, y Yuri Herrera, líder del subproceso de integridad de la Dirección de Mejoramiento Calidad de Vida, realizarán la apertura de la conferencia de hoy con un saludo de bienvenida. Ingeniero José Manuel y Yuri, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas Buenos días. gracias, Lidia. Buenos días para todos y para nosotros es un placer volver nuevamente a recordar estos temas de gran importancia para la organización. Son aspectos de primer orden para nuestra cultura empresarial. Por tal motivo, la gerencia de tecnología y la dirección de ingeniería especializada de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá les da la bienvenida en el presente evento que se realiza en el marco de la política de gestión del conocimiento y la innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de la empresa, por lo que agradecemos su asistencia a esta importante conferencia magistral, construyendo cultura de integridad en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, a cargo de los expertos Jorge Armando Coral Piedrahita y Juan David López, que han venido, digamos, trabajando con la veeduría distrital, a quien le agradecemos inmensamente el tiempo que han dedicado en la preparación de esta importante conferencia magistral, con lo cual damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2024. Dicho lo anterior, le doy la palabra a Livia Caicedo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Corporativa para que continúe con la presentación de nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, ingeniero José Manuel. Antes de continuar, vamos a darle la palabra a Yuri para que por favor realice su saludo y demos continuidad a la conferencia. Yuri, muy buenos días, adelante. Gracias, Lidia, y muy buenos días para todos. Es para mí un placer, un orgullo y un privilegio estar con ustedes el día de hoy, con grandes y estimados profesionales desde la veeduría. De verdad agradecemos enormemente pues, su participación y el apoyo en este gran tema que nos apasiona en el acueducto y pues bienvenidos a todos. Muchas gracias, José Manuel y Yuri, por estas palabras. Vamos a continuar. Conozcamos un poco más de nuestros invitados de hoy. Vamos a iniciar con Jorge Armando Coral Piedrahita. Él es abogado especialista en Derecho Administrativo y profesor de Derecho Disciplinario en la Universidad de San Buenaventura de Cali. Cuenta con experiencia como líder del Grupo de Vigilancia Preventiva de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entonces Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, líder de la Coordinación de Atención a Entes de Control de la entonces Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento, líder del equipo de transparencia de la Veeduría Delegada para la Participación Ciudadana y los programas especiales, y actualmente se desempeña como líder de defensa en control disciplinario y control fiscal. Y de otro lado está acompañándonos el día de hoy Juan David López. Él es politólogo, especialista en análisis de políticas públicas, magíster en políticas públicas y candidato a doctor en estudios políticos y relaciones internacionales.
Posee experiencia en investigación y consultoría de políticas públicas con un enfoque territorial y diferencial. Ha trabajado en la formulación de planes, proyectos y programas, así como en el análisis de coyuntura política y social. Además, cuenta con experiencia en investigación cualitativa y cuantitativa, análisis de políticas públicas en los sectores de desarrollo económico, cultura y gobierno, y en el estudio de redes de actores públicos y privados involucrados en procesos de formulación e implementación de políticas públicas. Ha sido docente en la Universidad Nacional de Colombia, en cursos de sistemas políticos, análisis de coyuntura, introducción a la ciencia política y teorías de la cultura política en el programa de pregrado de ciencias políticas. Bueno, y después de conocer la gran trayectoria de Jorge y Juan David, y porque en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral Construyendo Cultura de Integridad en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Buenos días, Jorge y Juan. Hola Lidia, buenos días. Muchas gracias por la presentación, muy generosa. Nosotros, como bien lo refirió Lidia, venimos de parte de la Veeduría Delegada para la Participación de Programas Especiales. Esta fue un espacio solicitado por la empresa, por lo que nosotros estamos agradecidos que nos permitan manifestarles y transmitirles este conocimiento que venimos construyendo y venimos realizando una serie de sesiones dirigidas tanto a fortalecer el control social con estos temas que en realidad y en la profundidad lo que hacen es facilitar el ejercicio de la ciudadanía sobre el control de la actuación tanto de las entidades del sector central como aquellas del sector descentralizado, como en el caso del acueducto. Vamos a conversar sobre transparencia de acceso a la información pública. Antes de iniciar sobre el asunto, digamos que todo tiene fundamento en la Ley 1712 de 2014, de conformidad como está establecido la reglamentación en el Estado colombiano. Son más o menos unos 320 ítems que deben ser cumplidos de manera general. No vamos a conversar sobre la totalidad de los ítems. Digamos que en el día de hoy vengo a traerles un ejercicio un poco a la inversa para que entiendan de pronto qué información no debemos publicar o entregar y cuáles son las herramientas que van a tener ustedes de conformidad con la ley 1712, precisamente para hacer más fácil el ejercicio en la cotidianidad de sus funciones y de sus tareas. Sobre transparencia, tenemos que la manera en la que el Estado colombiano ha previsto que se realice la publicación de la información hacia la ciudadanía. La ley 1712 lo que hace es desarrollar el ejercicio, el derecho que tienen todas las personas a conocer y recibir información pública en el sentido que es producida por parte de las entidades del Estado colombiano. Si bien esto está relacionado y tiene una relación estrecha con el derecho de petición, podemos decir como diferencia en cuanto al derecho a acceder a información pública, el derecho de petición, que el derecho de petición es un derecho fundamental y es un mecanismo a través del cual podemos acceder a esta clase de información. Sin embargo, el derecho a acceder a la información pública no tiene esa categorización como fundamental. Luego, el derecho de petición lo que nos va a servir a nosotros es como una herramienta para acceder a esta clase de información. De manera general, la ley establece, digamos, los círculos que ustedes ven en este momento en la pantalla, son círculos que hacen referencia a los principios que están establecidos con la finalidad de explicar o interpretar las normas con la finalidad de ver qué tipo de información terminamos publicando. Hoy vamos a conversar un poco acerca del principio de máxima publicidad. Los demás principios los invito a consultarlos. Están en el artículo 2 y en el artículo 3 de la ley 1712. Y el principio de máxima publicidad nos dice en resumidas cuentas que debemos publicar toda aquella información que produzca la entidad o empresa, salvo aquella que es considerada como clasificada y reservada. Es esa clase de información la que nosotros no tenemos que publicar. Por eso les traigo el ejercicio inverso. Ustedes cuando se estén enfrentando a esta pregunta, ¿qué clase de información puedo entregar a través de un derecho de petición o qué clase de información debo publicar? Efectivamente, ustedes lo que les dice la ley a través del principio de máxima publicidad es que publiquen todo, salvo aquello que esté expresamente establecido como clasificado y reservado en la ley, que sobre eso vamos a conversar más adelante.
Es importante referir el fundamento jurídico y normativo que tiene la transparencia en Colombia. Como les refería, tiene un origen de carácter constitucional, está establecido en el artículo 74, derecho a acceder a documentos públicos. Este derecho fue desarrollado por el legislador solamente hasta el 2014, bastantes años después de la expedición de la Constitución Política del 91, y el legislador consideró necesario darle reglamentación a ese derecho a través de la Ley 1712 de 2014. Esta ley contiene una serie de información que debe ser considerada como mínima a publicar, que está siendo también desarrollada a través del Decreto Nacional 1081, y nos establece una infinidad de documentos. Yo les refería que son más o menos 320 ítems que deben ser cargados. Incluye aspectos relacionados con seguridad de la información, trámites documentales, información relacionada con la misión, visión, organigrama, etcétera. Aprovecho la oportunidad para comentarles, yo estoy haciendo, antes de conectarme a esta sesión, estoy haciendo una revisión del enlace de transparencia de la empresa. Creo que tiene un enlace muy bien construido. Al final del espacio vamos a navegar un poco. Les quiero que ustedes puedan ubicar en dónde está ubicado un instrumento que les va a servir a ustedes en lo relacionado con la información que es clasificada y reservada. Ya vamos a ver eso más adelante. Las disposiciones establecidas en la Ley 1712 han sido reguladas a través de decretos, resoluciones por parte del Estado colombiano. Eh, en cuanto al decreto 1081, se establece cuál es la información mínima que se publica. Obviamente esto viene producto de lo establecido y lo regulado en la Ley 1712 y en la resolución 1519 y otras que han hecho algunos ajustes adicionales, como la 2160 y la 2893, se establece la forma en la que se realiza la publicación. Finalmente, en cuanto a temas de transparencia, digamos que el último desarrollo normativo que existió sobre este asunto fue dado en la Ley 2195 del 2022, que en resumidas cuentas estableció la necesidad de tener un programa de transparencia ética pública. Digamos que esto aplica de manera específica para las entidades del sector central, para las empresas como la empresa del Acueducto del Alcantarillado de Bogotá. Existe una reglamentación que proviene por parte de la Superintendencia de Sociedades y de pronto, dependiendo pues de los servicios propios o que presten, podrá existir alguna otra normatividad, que son los programas de transparencia y ética empresarial. En resumidas cuentas sobre ese asunto, quiero contarles que los programas de transparencia y ética pública y los de transparencia y ética empresarial son muy cercanos y tienen casi que los mismos establecimientos, los mismos requisitos para considerarlos como de carácter efectivo. Si los llevamos hacia el sector privado, estrictamente hablando, estos programas son considerados o contienen la mayoría de los requisitos que contienen los programas de cumplimiento. Perdón, un segundo, que no cambia. Volviendo a la ley 1712, tenemos que es una ley de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas. Según el artículo 5, establece a esas empresas les entrega una denominación o entidades, que es la de sujetos obligados. Establece una serie de criterios con los cuales podemos determinar si efectivamente somos un sujeto obligado o no. Para el caso puntual, podemos afirmar efectivamente que la empresa de acueducto sí es un sujeto obligado por parte del artículo 5. De conformidad con las disposiciones, podrían existir diferentes criterios de interpretación para llegar a esa conclusión, pero pues uno podría hacer que el tipo de la naturaleza jurídica que tiene, el origen de los recursos o si administra o ejecuta recursos públicos. Digamos que hoy por hoy no existe duda acerca de la obligatoriedad para la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá. Un asunto que resulta y una pregunta que nos hacen siempre de manera en todos los escenarios a los que nosotros acudimos es ¿qué clase de documentos no son necesarios publicar? Entonces, tenemos como primera excepción, ya les contaba, los que son considerados como información clasificada y reservada, pero tampoco es necesario publicar información que está en construcción, es decir, aquellos documentos que se encuentran en una fase preliminar y que no han surtido todos los trámites internos al interior de la empresa para considerar que efectivamente son definidos, es decir, no ha sido proyectado por el profesional a cargo, revisado por su superior, aprobado por la instancia correspondiente y al final suscrito por la persona que tiene la autoridad para hacerlo y con la finalidad de obligar. Cuando nos referimos en el sector central,
Podemos hablar acerca de los actos administrativos, en cuanto a las empresas, podemos terminar hablando de los actos en la forma en la que se comunican las entidades. Podría ser un contrato. Entonces, mientras esa información no se encuentre de carácter definitivo, ya que haya suscrito o adelantado todos los pasos que están establecidos de conformidad con el sistema de gestión documental y las competencias internas de cada empresa, efectivamente, hasta que no se surta eso, no se debe publicar la información. Ojo, que una cosa es que usted no esté obligado a publicar esa información y que usted no esté obligado a entregarla si se la realizan la solicitud a través de un derecho de petición, pero esto no aplica para organismos de control. ¿Cuáles organismos de control? Vamos a referir los principales de conformidad como está establecido en la Constitución: Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación. Y eso incluye también, pues obviamente a nivel territorial, las contralorías distritales, las departamentales, etcétera. En el caso de las oficinas de control disciplinario, tampoco es posible oponerles a ellos entrega de la información, como lo veremos más adelante. Digamos, estas entidades tienen unas facultades que les han sido entregadas por la ley, luego no es posible ponerle ningún tipo de reserva, ni siquiera en aquellos asuntos en los que consideramos que la información es clasificada y reservada. La ley también nos establece la necesidad de que la información que se produce sea publicada en la página de Internet. De manera estricta dice que tiene que ser en la página de Internet y esto tiene una justificación y es efectivamente hacerle más fácil el ejercicio del control sobre las actividades a aquella persona que esté interesada en acceder al tipo de la información. ¿Por qué la página de Internet? Porque es más fácil, es más económico y es un medio expedito para hacerlo. ¿Qué sucede si usted por alguna razón no tiene la posibilidad de darle cumplimiento a esta norma? Necesariamente usted debe garantizar que de alguna forma usted publique la información relevante que le está diciendo la ley que tiene que hacerlo. ¿Dependiendo de qué? De si usted le aplica o no le aplica, según su organización interna y según su naturaleza jurídica. Luego, si llega a existir alguna contingencia por la cual la página de Internet va a dejar de funcionar por un lapso largo, pues sería importante que la entidad empiece a pensar en cuál es la forma en la que va a publicar la información a la que está obligado, porque el hecho de que tenga algún inconveniente técnico, etcétera, no permite o no lo exime a usted de cumplir con estas obligaciones. Quiero hacerles una precisión, digamos, espero que no sea una modo amenaza, pero al estar establecido todas estas situaciones en la ley, se convierten de obligatorio cumplimiento para todas las personas encargadas de dar la aplicación. La ley 1712 dice de manera general que se presume que la persona responsable de darle cumplimiento a todo lo que regula, inclusive con sus decretos y resoluciones, recae sobre el representante legal. Eso no quiere decir que el representante legal no pueda decir que al interior de la organización existen unas competencias establecidas para ello, desde luego, pero la ley presume de manera general que la omisión en el cumplimiento de este deber corresponde o recae principalmente sobre el representante legal. Luego es importante que las áreas encargadas de darle cumplimiento a todas estas disposiciones normativas pues estén en una actividad proactiva, como lo refería en alguno de los principios que les mostraba al inicio, con la finalidad pues de mantener el mayor alto grado de cumplimiento de la ley y de sus normas reglamentarias. Según la resolución 1519, se tiene que dar la forma de darle cumplimiento a las disposiciones de la ley para materializar el derecho de acceso a la información pública. Se realiza a través de un botón o un enlace que debe ocurrir y debe estar en la parte superior de la página de Internet de la empresa o entidad, que tiene que tener esta denominación, así lo dice de manera específica: transparencia de acceso a la información pública. Y la finalidad de la resolución para establecer este requisito y estandarizarlo de esa manera es precisamente para que las personas que acceden a esta clase de información, cada vez que vayan navegando por diferentes páginas de diferentes entidades, efectivamente puedan encontrar la misma información de una manera ya estandarizada y que no tengan que estar realizando diferentes navegaciones en diferentes enlaces, que puede resultar súper pesada dependiendo de la forma en la que está establecida la entidad. Luego, la forma en la que se publica la información para efectos de garantizar el derecho a la información pública tiene una connotación particular y especial. Aquí vuelvo y les cuento y aprovecho esta oportunidad para echarles flores a ustedes. La empresa tiene un muy buen desarrollo del botón de transparencia de acceso a la información pública y lo vamos a ver de manera muy rápida al finalizar mi intervención. De manera general,
La norma dice que la información que debe ser publicada o actualizada, perdón, al menos una vez al mes, corresponde a la información relacionada con la contratación. Sin embargo, desde la veeduría distrital les proponemos a ustedes como una buena práctica que toda la información que se produzca sea actualizada, pues no al menos una vez al mes, teniendo en cuenta la cantidad de información que les dije que se debe cargar, pero sí establecer una periodicidad lo más inferior que se pueda, atendiendo pues las condiciones técnicas, de talento humano y financieros de la empresa, con la finalidad de que efectivamente las personas que quieran acceder a esa información la tengan de manera actualizada todo el tiempo. ¿Qué ha permitido el ejercicio del establecimiento de este botón de transparencia y de publicar la información? Resulta que por allá más o menos cuando llevan unos 5 o 6 años de ejercicio de cumplimiento de la ley 1712, eso fue en el 2018, 19. Del 2018 yo ya estaba terminando mi ejercicio en la Procuraduría. Se adelantó un estudio con la finalidad de determinar cuál había sido el impacto de la ley 1712 versus el ejercicio cotidiano de la ciudadanía con el derecho de petición. Y se encontró una cifra muy importante que decía que desde que se empezó a dar un cumplimiento efectivo a la ley 1712 por parte de los casi 70.000 sujetos obligados que tiene el país, porque es un universo gigantesco, la cantidad de peticiones que se disminuyeron, las entidades reportaron, por lo menos las que fueron preguntadas, que habían tenido un impacto, una disminución de un 30% en solicitudes de información. Llámelo de la forma en la que lo quiera llamar. Generalmente todas son a través del derecho, del ejercicio del derecho de petición. Luego, publicar la información de manera efectiva nos ayuda también a disminuir la carga laboral porque al final las personas cuando pueden acceder a la información pues necesariamente omiten acudir a ese ejercicio. Se evita usted estar lleno de derechos de petición, se evita usted tener que dejar sus labores cotidianas para las cuales usted está siendo contratado en la empresa, precisamente para atender una petición que al final pues, puede ser muy fácilmente resuelta solamente con un par de clics en el botón de enlace y transparencia. Luego, se trata de una herramienta que ha establecido el Estado con la finalidad de facilitar el ejercicio de la ciudadanía, pero también de hacer mucho más amable el ejercicio que realizan los servidores públicos, no importa el tipo de contratación que tengan. Con eso en vista, quiero conversar con ustedes y ya antes de, para finalizar y darle, para que Juan se vaya preparando, quiero conversar con ustedes acerca de cuál es la información que considera la ley 1712 que no es obligatorio publicar o entregar a través del ejercicio del derecho de petición. En el artículo 19 encontramos cuál es la información que es considerada como clasificada. Y de manera muy general, la ley establece que es clasificada la que puede causar daño a terceros. ¿Qué tipo, a derechos, perdón? ¿Qué tipo de derechos? La intimidad, vida, salud, etcétera, ¿cierto? ¿Qué tipo de información hace parte de esta? A modo de ejemplo, la dirección de su casa. Entonces, en la información que produzca la empresa y que usted pueda publicarse en la página de internet, en ninguna parte debería estar publicada su dirección de residencia, ni tampoco su número de teléfono. ¿Qué sí puede publicar? Y pues dependiendo de los análisis que hayan realizado ustedes, si aplica o no aplica, ¿qué podría publicarse en algún momento? El correo electrónico empresarial, la dirección, el número de su extensión. Luego, esta clase de información, al final, lo que nos permite a nosotros identificar es, o el criterio que nosotros tenemos que tener en cuenta para determinar qué tipo de información es y si es considerada como clasificada, es si efectivamente esa información me puede publicarla, me puede causar un daño a mí. Tiene una particularidad y es que esa información va a ser considerada como clasificada por siempre. Es decir, no existe un término establecido en la ley que permita decir que pasado ese término, esa información deja de ser considerada como tal. Y al tratarse de un derecho, usted puede consentir en que esta información sea revelada. Entonces, si usted le entrega una autorización por escrito y expresa a la empresa en la que puedan publicar su dirección de residencia, pues no existirá ningún inconveniente en que la empresa lo realice. Para ello, como les digo, debe existir una manifestación de la voluntad de carácter expreso. Esto está muy relacionado también
con el tratamiento de datos personales que está regulado por la Ley 1581. Es en ese sentido que adquiere particular importancia información que pueda generarle a usted un impacto en su contra. Entonces, le genero otro ejemplo, las historias clínicas. Tampoco debería existir información relacionada con su salud, sus enfermedades, sus tratamientos médicos, clínicos, etcétera, en ninguna parte por internet, y ni siquiera tampoco debe ser divulgada de otras maneras, atendiendo lo que está establecido en la Ley 1581. La ley también nos establece cuál es la información que es reservada. Y dice que es reservada la información que puede causar daños a los intereses públicos y cuyo acceso está expresamente prohibido por la Constitución y la ley. Miren que en este caso la Constitución y la ley es la que le tiene que decir a usted de manera expresa cuál es la información que se considera que está reservada. ¿Qué tipo de información es? ¿O qué tipo de regulaciones existen a nivel general? Defensa y seguridad nacional, seguridad pública, relaciones internacionales. Las más conocidas son la responsabilidad de carácter penal, disciplinario y fiscal. ¿Cierto? Entonces, digamos que en la oficina de control disciplinario o como se denomina en la empresa, las personas que sustancian o que adelantan los procesos disciplinarios efectivamente saben y conocen que la información del proceso disciplinario es de carácter reservado hasta que se formula la imputación de cargos o se cita audiencia pública. Lo mismo ocurre en el proceso de responsabilidad fiscal. Solamente hasta el momento en el que se realiza la imputación fiscal, deja de ser reservada esa información. Tiene una particularidad y es que el tiempo de reserva de esa información, o de la que es considerada como reservada, es por máximo 15 años, es decir, 15 años después de que se produjo esa información o se consideró como información de carácter definitiva, teniendo en cuenta lo que conversábamos hace unos minutos, se puede revelar esa clase de información. No es necesario que una persona consienta en ello, no. Se trata de un presupuesto de carácter normativo. Luego usted no necesita sino determinar cuándo fue producida esa información, cuándo fue publicada y cuándo fue producida para efectos de poder determinar que después de 15 años esta información pueda ser publicada. Tiene otra particularidad y es que ningún servidor público puede decir yo considero que esta información dejó de ser reservada por X o Y razón. De la misma forma en la que fue considerada como reservada, es decir, en la Constitución, en la ley, es la forma en la que pierda la reserva si no han transcurrido los 15 años. Luego, es importante que se tenga en cuenta porque los servidores públicos solamente pueden hacer todo aquello que les está expresamente permitido por la ley, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo aquello que no esté prohibido. Entonces, generalmente las prohibiciones aplican para los particulares en esta clase de interpretación. Entonces, si usted tiene una información a su cargo que es considerada como reservada, usted en ningún momento va a poder, de conformidad con sus atribuciones y los análisis que usted realice, usted de manera autónoma levantar esa reserva. ¿Cómo saben ustedes si ustedes efectivamente la información que ustedes producen de manera habitual en su cotidianidad laboral es efectivamente una información que es considerada como clasificada y reservada? Es mucha la información que ustedes producen y que ustedes elaboran. Entonces, la ley ha establecido la necesidad de tener un índice de información clasificada y reservada. ¿Y eso en dónde lo encuentran? Y aquí dejo de compartir la presentación para compartirles a ustedes la página de internet de la empresa. Ustedes ingresan a la página de internet de la empresa, aquí van a encontrar el botón de transparencia de acceso a la información pública. Miren que tiene una cantidad de ítems. Al interior de cada uno de estos ítems ustedes encuentran una infinidad de información. Como lo señalan, encuentran información sobre la entidad, la normativa aplicable, la contratación, etc. En cuanto a la información relevante para ustedes, que les comentaba para determinar si saben o no qué tipo de información es considerada clasificada y reservada, ustedes encuentran un instrumento muy útil. Ustedes se ven acá al numeral 7, datos abiertos, y luego buscan el índice de información clasificada y reservada, numeral 7.1.2. Yo, de verdad, vuelvo y los felicito porque tienen un botón de transparencia muy juicioso. Yo no solamente revisé revisé los 12 ítems que tiene y todos están organizados y todos los enlaces llevan a algo, o sea, tienen un alto grado de cumplimiento de la resolución 1519 en lo que les aplica.
Luego, usted le da clic al índice de información clasificada y reservada y los lleva al archivo. Yo ya lo descargué acá de manera previa con la finalidad de que ustedes puedan determinar y entender cómo luce este índice. Y en este índice les dice cuál es el tipo de la gerencia, el nombre del documento, el tipo de la información, los tiempos. Entonces aquí por lo menos venimos a la Oficina de Investigaciones Disciplinarias. Van a encontrar cuál es el tipo de información, ¿cierto? Información con datos de persona natural, qué tipo de documentos pueden estar afectados. Encuentran también el fundamento jurídico y normativo y al final les dicen qué tipo de excepción tiene o no, dependiendo de las consideraciones puntuales. Y esto ustedes lo van a encontrar para todos los documentos al interior de la empresa que tengan esta serie de connotación. Luego usted no tiene necesidad de entrar a preguntar de manera puntual y directa si cada documento que usted produce tiene esa clasificación, sino que usted ya la empresa le hizo el trabajo, me disculpan la expresión, y van a poder efectivamente llegar a consultar esta serie de documentos. Yo quisiera quedarme conversando con ustedes acerca de todos y cada uno de los botones que están aquí, pero pues entiendo que el tiempo es limitado y quiero aprovechar y darle paso a mi compañero Juan David para que proceda a realizar su intervención en lo relacionado con integridad. Al final del espacio quedo atento a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. En este momento voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si ven las diapositivas. ¿En este momento ven las diapositivas? No, Todavía no, señor. Juan. Ok, bien. Entonces, primero, la pregunta que ya va en esta segunda parte de esta conferencia es ¿qué es cultura e integridad? Por cultura Juan e David, integridad... qué pena. Si pudieras volver a intentar compartir la pantalla, lo que pasa es que tuvimos un momento donde compartiste y se fue. De pronto algo pasó. Sí, en este momento visualizan. Ahora sí. Listo. Entonces, para entender qué es cultura e integridad, vamos a hacer un análisis de 4 conceptos fundamentales. El primero, que se entiende por integridad pública. Por integridad pública vamos a entender una actuación coherente con un conjunto de valores, principios y normas que logran promover el desempeño ético de la función pública. ¿Sí? Entendiendo que el desempeño ético de la función pública va articulado hacia que desde la administración se plantea y se protege el interés general y la generación de un valor público. El otro concepto es la cultura e integridad. Con cultura e integridad vamos a entender cómo este conjunto de saberes, de expresiones, de prácticas se articulan a defender el interés general, a luchar contra la corrupción, ¿sí? Y a siempre elevar los altos estándares de la administración pública. El tercer concepto es el enfoque de integridad pública. Con el enfoque de integridad pública lo que nosotros vamos a plantear es cómo se evalúa, cómo se fortalece el desempeño ético de los servidores y de los funcionarios públicos. Y ya como consolidación de esta cultura y de este planteamiento conceptual de qué es cultura e integridad, va un modelo de integridad. Y el modelo de integridad finalmente es la síntesis de estos conceptos porque se plantean es cómo se van a crear un conjunto de orientaciones para fortalecer una capacidad preventiva y defensiva de las entidades frente a posibles casos de corrupción. Juan David, ¿podrías ponerlo pantalla completa, perdona? Sí, ahí está bien. Ahí lo ven en pantalla completa. No vemos es el formato de la diapositiva, como cuando tienes abierto PowerPoint, así lo tenemos, pero Sí. no vemos la pantalla. Ok, espera, miro qué está pasando. Compartir. ¿En este momento lo ven? Ahora sí, perfecto. Listo. Entonces, ya de síntesis por cultura e integridad, vamos a entender lo que se piensa, se dice y se hace. En el ámbito de lo público, vamos a entender que la integridad va articulado a que como funcionarios públicos, como contratistas, nos volvemos garantes de diferentes derechos y garantías que tiene la sociedad respecto a la prestación de servicios públicos, la calidad de la planeación y la implementación de los planes, programas, proyectos y políticas públicas, que finalmente lo que ayudan es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía bogotana, que es la gestión de integridad.
La gestión de integridad finalmente plantea la problemática de la cultura de integridad desde la conducta individual, ¿sí? Y cómo desde la conducta individual, cada persona, cada individuo que integra la entidad tiene que pensar en que sus acciones tienen efectos y tienen consecuencias, ¿sí? En el sentido del cómo se logra solucionar las diferentes problemáticas que tiene una sociedad. La ciudad de Bogotá actualmente tiene un código de integridad. Este código de integridad finalmente tiene el objetivo de ser una herramienta que permita un cambio cultural en la sociedad bogotana, pero entre quienes trabajamos en las diferentes entidades del distrito, seamos funcionarios públicos o contratistas. Y finalmente lo que se busca es que con este código de integridad se cambie un conjunto de hábitos y comportamientos, ¿sí? En el que se fortalezca el quehacer íntegro, eficiente y de calidad, fundamentado en un conjunto de valores que a continuación les voy a exponer. Los principales valores de integridad son los siguientes, que estos aplican para todos los funcionarios públicos y contratistas de cualquier entidad del distrito. El primer valor es la honestidad. Con la honestidad se plantea la moderación en la persona, en las acciones, en las palabras, una actitud para actuar con honradez y decencia, un manejo ético de los bienes públicos. El segundo valor del Código de Integridad es el respeto y ese reconocimiento del otro, de sus derechos, de sus deberes, el reconocimiento de que existen diferencias culturales, sociales y de pensamiento, ¿sí? Y que siempre se debe brindar un trato digno, independientemente de las diferencias que puedan existir por opinión o por jerarquía. El tercer valor es el compromiso y es el tener claro la obligación contraída, la palabra dada, la fe empeñada, ¿sí? Es decir, el cumplir con las obligaciones que nosotros tenemos en nuestro trabajo, el siempre tener una actitud, una disposición al cumplimiento de una función, ¿sí? Con una actitud empática, por supuesto. El cuarto valor es la diligencia. Y esta es fundamental y es una cualidad y también una virtud de resolver una determinada tarea o actividad con un interés y una eficacia en un tiempo relativamente corto, ¿sí? Es decir, si podemos hacer una actividad que nosotros sabemos que está proyectada para una semana, pero la podemos hacer en 2 días, pues la realizamos en 2 días, ¿sí? Entendiendo con la diligencia lo que se busca es dar una pronta atención a las responsabilidades administrativas que se tiene, entendiendo que cada acción que nosotros tenemos conlleva un efecto en la sociedad, en la ciudadanía bogotana. Y por último va a la justicia, y es una virtud de ser justo, de actuar en coherencia, ¿sí? De actuar amparado en un marco normativo. Hay otros valores complementarios que hacen parte de la cultura de integridad. Uno de ellos es la integridad. Y la integridad es el que yo actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo con los deberes de transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general, entendiendo el interés general como el interés de la sociedad bogotana, de la ciudadanía bogotana. El siguiente valor es el servicio, y es finalmente el entender el servicio como el medio de satisfacer las necesidades del público, ¿sí? Satisfacer las necesidades de la sociedad bogotana. Reitero, la cultura de integridad invita a una reflexión con relación al cómo, desde nuestro rol, sea usted funcionario público o contratista, ayuda a solucionar las diferentes problemáticas de la sociedad bogotana, ¿sí? Y el tercer valor que va muy en coherencia a lo que planteaba mi compañero y colega Jorge, y es la transparencia. Y con transparencia vamos a entender un comportamiento claro, que no tiene ambigüedad, un comportamiento que es evidente respecto a cuáles son esos procesos y procedimientos que se hicieron y que no generan duda alguna. La cultura de integridad también va atada a la ética. En este orden de ideas, actualmente en Bogotá existe una normatividad respecto a la cultura de integridad y la ética. Y esta la vamos a encontrar en el Acuerdo 244 del año 2006 y el Decreto 168 del año 2007, en donde se plantean cuál es ese conjunto de principios y valores éticos para el ejercicio de la función pública en el Distrito Capital. Acá es relevante señalar algo, y es que esta normatividad ampara tanto a funcionarios públicos como a servidores, como a contratistas. ¿Cuáles son los propósitos generales de esta normatividad? Primero, el fomentar la transparencia en las acciones públicas, ¿sí? Para que se genere una cultura que mejore la calidad del servicio, el bienestar, la seguridad y la confianza entre los servidores y la comunidad en general. También proporcionar un conjunto de variables de autorregulación en el comportamiento, tanto individual como colectivo, en el sentido en que se entienda que el actuar individual también tiene una repercusión en el actuar colectivo, ¿sí? Es decir, el actuar individual y el actuar colectivo conlleva efectos positivos o negativos respecto a la percepción que se tiene de la entidad,
¿sí? De ahí es que se recomienda desde esta normatividad que se facilite una convivencia armónica, un clima laboral adecuado y sobre todo la construcción de un sentido de pertenencia institucional. También lo que se plantea dentro de los propósitos generales es combinar aspectos normativos y actitudinales, es decir, lo normativo lo que plantea la norma y lo actitudinal es en términos con relación al cómo nosotros actuamos, cuál es nuestra conducta, ¿sí? Y entender algo, y es que nuestro actuar siempre va relacionado con la ciudadanía, por eso siempre debemos tener una actitud solidaria, fraterna y empática. Siempre desde la cultura de integridad y desde la ética pública se plantea que como funcionarios y contratistas debemos fomentar la participación, la democratización de la gestión pública distrital y también el control de la misma. Es decir, que podamos ser autocríticos, pero también podamos permitirle que la sociedad nos critique de una forma propositiva, ¿sí? Que nos permita fortalecernos como entidad. ¿Por qué? Porque cuando se permite un proceso de crítica constructiva, se genera un proceso muy interesante en la ciudadanía, que es la confianza institucional. Algo que es fundamental y que es uno de los pilares de la cultura de integridad en Bogotá, es que se intenta potenciar, se intenta robustecer la confianza en la institucionalidad, que la ciudadanía crea en las instituciones, que la ciudadanía tenga la certeza que esta institución va a ayudar a solucionarle, por ejemplo, una problemática específica respecto al servicio del agua o al servicio de alcantarillado. Sí, que crea en la institucionalidad, porque cuando se cree en la institucionalidad se fortalece la solución de las diferentes problemáticas que presenta la sociedad bogotana. A continuación, de una forma muy sucinta, hablaré sobre los principales valores éticos que tratan en este marco normativo. El primero es la probidad, ¿sí? Que finalmente es esa característica que tiene el funcionario público respecto a que actúa con justicia, que es íntegra y que es recta, ¿sí? Entonces, que entiende que los recursos públicos son sagrados, que actúan para normas y procedimientos institucionales, que toma decisiones y ejerce sus funciones de manera objetiva y que no tiene prejuicios. Y sobre todo algo que es fundamental, que reconoce el trabajo de sus compañeros, que reconoce cuál fue el trabajo hecho por ellos y el esfuerzo por cada uno de ellos. El siguiente valor es el respeto y es finalmente en el cual se expresa un trato humano a los ciudadanos y a las ciudadanas, pero también a los compañeros y compañeras de trabajo, reconociéndolo cada uno de sus derechos. Se manifiesta principalmente en el reconocer y aceptar las diferencias que se pueden existir, ¿sí? En el dirigirse a los demás de una manera empática, objetiva, en el que se plantea que siempre hay que evitar los pleitos y las contiendas injustificadas. Siempre hay que buscar un mecanismo adecuado, empático, para solucionar las diferencias. El tercer valor es la responsabilidad y es el entender la importancia de que lo que decimos y lo que hacemos tiene efectos. Y tiene efectos no solamente para nosotros, sino también tiene efectos para nuestro grupo de trabajo y también tiene efectos para la entidad. Entonces hay que ser coherente con nuestras acciones. Esto se puede manifestar respecto al cumplir con las obligaciones que tenemos, ¿sí? Porque si cumplimos con nuestras obligaciones se potencia los resultados para la entidad, reconocer las limitaciones y falencias que se pueden tener, ¿sí? Y el cómo a partir de este reconocimiento se logran dar capacitaciones y fortalecimiento para solventar estas debilidades y sobre todo asumir con autonomía las tareas que tenemos, de acuerdo a los objetivos misionales de la entidad en la que trabajamos. El siguiente valor es la solidaridad. Y con la solidaridad lo que se plantea es el entendimiento y la empatía por el dolor, la pena, la desventura de los demás, ¿sí? Y también el entendimiento respecto a las personas más vulnerables y protegidas de la sociedad, ¿sí? Esto en cómo lo podemos ver traducido en una atención prioritaria a usuarios en condiciones especiales, sea por edad, embarazo, estado de salud, reconocer cuando los otros tienen dificultad y prestar ayuda, el fomentar un trabajo colaborativo, ¿sí? Aportando conocimientos, ¿sí? Y aportando el conjunto de habilidades que tengo, también el dejar una actitud individualista, ¿sí? Y pensar siempre en grupo, en forma colectiva, con relación a que mi trabajo fortalece la entidad. Y este se articula mucho con el otro valor que es el trabajo en equipo, ¿sí? Y es el cómo se logra integrar un conjunto de esfuerzos para obtener mayores niveles de productividad, para consolidar los objetivos institucionales, ¿sí? Para entender que con el trabajo en equipo se fortalece y se garantizan los derechos de la ciudadanía bogotana. Y esto se plantea principalmente a partir de fomentar un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Y un trabajo en el que se reconozcan las diferentes responsabilidades y se logre conocer, respetar, valorar y apoyar a los compañeros de trabajo.
Y ya, para ir sintetizando, el último valor es el servicio. Y con el servicio lo que se plantea es el cumplimiento con el encargo institucional y legal que nosotros tenemos, con cada una de nuestras funciones, ¿sí? Prestar a los ciudadanos nuestro servicio de la forma más adecuada, ¿sí? Brindar a la ciudadanía una atención respetuosa, diligente, gentil y sincera, ¿sí? Otorgándoles a ellos la verdadera importancia que se merecen, ¿sí? Y sobre todo entendiendo su condición humana y las dificultades que tienen y cómo desde la institucionalidad se logra responder a las problemáticas que tienen. Y concluyo brevemente esta segunda parte con el siguiente planteamiento, y es cuál es el triángulo de la cultura integral en la administración pública. Y se sintetiza en la administración pública, los servidores y la ciudadanía, ¿sí? Cuando existe esta articulación entre administración pública, servidores, contratistas y ciudadanía, se fomenta participación ciudadana, control social, información pública transparente, una articulación ciudadana, una confianza en la cual todos participamos, ¿sí? Porque se cree en el trabajo de la institucionalidad, pero también logramos potenciar y robustecer una cultura de integridad, no solamente internamente dentro de la entidad, sino también con la ciudadanía. Y con esto concluyo la segunda parte de esta capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge y Juan David. A continuación le damos la palabra a Yuri, que desea participar con unas conclusiones, lecciones aprendidas y buenas prácticas relacionadas con la política de integridad. Adelante, Yuri. Muy gracias, Iber, y pues nada, agradecerles a las personas que han participado. Realmente podemos concluir del tema del día de hoy la importancia que es nuestro tema de integridad y la articulación con ley de transparencia. Muchas gracias por las observaciones que nos han realizado. Es importante este tema ya que fortalecemos la confianza no solamente dentro de nosotros como servidores públicos, sino también estamos fortaleciendo la confianza en nuestro servicio a los ciudadanos, a los usuarios. Es cierto que en el día a día se pueden estar presentando dilemas éticos, pero si tenemos claro la norma, tenemos claro nuestra moral y así vamos fortaleciendo la cultura dentro de nuestra empresa del acueducto. Es importante resaltar que todo este tema hace que seamos una empresa altamente comprometida, sostenible, que adicionalmente desde al interior de nuestra gerencia vemos el compromiso de toda la alta dirección para que nosotros como servidores públicos estemos documentados, estemos instruidos en este gran tema, que pues en sí es un tema que cada persona decide si toma una cultura de integridad, si pone en práctica esos valores, que finalmente pues integridad es hacer lo correcto, me estén viendo o no me estén viendo. Entonces, realmente es un tema muy apasionante que agradezco enormemente a los expositores pues por la fluidez, por el conocimiento del tema y a todos ustedes por el espacio, a Gestión de Conocimiento también porque ha estado en el detrás de cámaras, como yo siempre lo digo, para que dentro de nuestra empresa tengamos no solamente el conocimiento de todas las áreas y cómo se lleva a cabo el desarrollo de cada una de nuestras labores, sino que también nos preocupamos por llevar una cultura institucional, por tener un clima laboral y pues por eso vemos la importancia del tema de integridad. Entonces, los invito a todos desde el área de capacitación. Hemos elaborado un curso de integridad que en su gran mayoría lo han realizado. Invitamos para que por favor accedan a él. Vamos a encontrar la minucia del código de integridad y la articulación de las políticas de transparencia, derechos humanos, igualdad de género. Y también conflictos de interés. Todos los aportes son bienvenidos. También hemos hecho pues la actualización de los procedimientos que tenemos de gestión de integridad. Recordemos que integridad pues es una política, el modelo integral de planeación y gestión a cargo de la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa. Y pues obviamente liderado también por nuestro director de la Dirección de Mejoramiento de Calidad de Vida. Entonces estamos muy prestos para escuchar, para atender y pues obviamente para mejorar y hacer una empresa altamente sostenible en cuanto a lo ético, en lo comercial
en lo industrial, pero sobre todo en esa experticia técnica que tenemos todos. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, nuevamente. Que esté muy bien. Estoy atento a preguntas. Habían un par de preguntas en el chat, ya las respondí por ahí mismo. No sé si de pronto existe alguna mano levantada adicional o damos por cerrado el espacio. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a Jorge y a Juan David por compartir sus conocimientos en este tema tan importante, y es que fomentar la transparencia es esencial en nuestra labor como servidores públicos, ya que nos permite enfrentar y resolver las diferentes problemáticas que tenemos de ciudad con responsabilidad y honestidad, y por supuesto desde nuestro rol contribuimos a construir esa confianza de la ciudadanía hacia nuestra empresa, un gran reto que tenemos día a día. Les pido por favor reaccionar en el Teams con un saludo, con un aplauso. Activen sus micrófonos para que me acompañen, se unan a mí en ese aplauso para Jorge y Juan David por su presentación. Muchas gracias, Jorge y Juan. Muy bien. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sabemos que ya respondieron algunas preguntas en el chat. Voy a leerlas nuevamente para que por Muchas favor gracias. nos apoyen y nos queden acá en la grabación para los que de pronto no las han leído. ¿Listo? ¿Les parece? Claro que sí. Bueno, nos escribe Julián Alberto Toro. Doctor Jorge, cuando recibimos un derecho de petición solicitando información que tenemos publicada en el botón de transparencia y acceso a la información pública, ¿es correcto que en la respuesta le indiquemos al peticionario la ruta de acceso, o debemos igual adjuntar lo que requiera y la ruta de acceso sería un dato adicional? Digamos que de conformidad como está establecido, es posible responder la petición de esa manera. Sin embargo, como buena práctica, se sugiere que si usted ya tiene la información, entréguesela al peticionario. Con esto usted se evita que el peticionario vaya a interpretar que usted no le está resolviendo la petición sobre el fondo del asunto, y pues que después esa petición sea objeto tal vez de una acción de tutela. Entonces, al final, el juez nos va a terminar de entregar la información en la forma en la que lo están solicitando. Luego, conocemos y tenemos el enlace, sin embargo, es mejor entregar la información de una vez. Gracias. Otra pregunta. Dentro del criterio de inoponibilidad a las solicitudes de los entes de control, ¿existe algún límite frente a lo que se debe solicitar o los plazos de las solicitudes de los entes? Sí, existe un límite. Sin embargo, ese límite está dado para el funcionario sustanciador o para el despacho de conocimiento. Y el límite que se le impone a él, el procedimiento propio y los términos propios del procedimiento que está ejecutando. Esa calificación no nos corresponde realizarla a las personas que recibimos la solicitud. Si nosotros nos oponemos, teniendo en cuenta esa serie de situaciones, lo que podemos hacer es que el ente de control, supongamos, nos termine considerando que estamos incurriendo en una obstrucción de la actuación, con las consecuencias jurídicas que eso tiene. Ojo, y hago una precisión. Digamos que cuando de la norma se evidencia que existe una orden que es evidentemente inconstitucional, la misma ley y la Constitución establecen que usted puede oponerse a cumplirla. Sin embargo, tiene que ser un criterio muy fuerte para que usted pueda hacerlo, y pues tenga en cuenta que eso al final el ente de control va a recibir esa oposición y va a realizar actuaciones posteriores. Luego, si usted lo va a realizar, tiene que estar muy seguro de hacerlo. La sugerencia es, esa calificación no le corresponde hacerlo a usted, y eso la podrán realizar las personas que hacen parte de ese proceso, es decir, los sujetos procesales, supongamos en un proceso disciplinario, que podrán decir si efectivamente esa prueba, en cuanto al fondo, era conducente o pertinente, y en cuanto al tiempo, si fue practicada dentro del término que establece la ley para la instrucción de esa actuación. Gracias. Y esta pregunta para el doctor Juan David. Generalmente la gestión de integridad se vive de forma abstracta y solo lo relacionamos con acciones de sensibilización como piezas comunicativas, charlas, entre otros. ¿Cuáles acciones de intervención práctica conoce que podamos implementar en nuestra entidad para fomentar el actuar en el marco de una cultura de integridad? Gracias. Yo pensaría que si bien
lo planteamos en términos de la abstracción, sí, que es la sensibilización en sí misma, digamos, el proceso pedagógico en sí. La mejor acción de intervención es la reflexión autónoma. Es decir, el día de hoy miramos un conjunto de valores y cómo cada valor se caracteriza, ¿sí? Por acciones. La invitación está en el cómo logramos nosotros realizar una reflexión personal. ¿En qué sentido? En el cómo nosotros decimos, oiga, yo pienso que como funcionario, como contratista, no estoy siendo del todo honesto, no estoy siendo del todo respetuoso, no estoy siendo del todo comprometido con mi trabajo, no estoy siendo del todo diligente, no estoy siendo del todo justo. Entonces la invitación finalmente con la cultura de integridad es a sensibilizarnos y al entender en qué estamos fallando, ¿sí? Y sobre todo entender algo que me parece muy interesante y es el concepto de la apropiación de lo público. Y es comprender cómo desde nuestro rol de funcionario público, de contratista, logramos solucionar las problemáticas de la sociedad bogotana. Puede que estemos desde un escritorio, sí, pero ese trabajo que usted hace tiene mucho valor y tiene mucho valor porque esa acción que usted hace logra solucionar las problemáticas de la sociedad bogotana desde diferentes sectores, ¿sí? Entonces es en ese sentido, yo lo pensaría en una reflexión y en el empoderarse de que su trabajo logra solucionar las problemáticas socialmente relevantes de la sociedad bogotana. Yo lo pensaría que esa es la mejor manera, la reflexión y una actitud crítica y propositiva con el actuar individual y colectivo, pensando siempre en que si actuamos bien y actuamos de una forma responsable, no solamente nos beneficiamos nosotros, no solamente se beneficia una subdirección o una dirección, se beneficia una entidad y sobre todo se beneficia la ciudadanía. Bueno, muchas gracias a Juan David y a Jorge por el espacio que nos regalaron el día de hoy. Hemos llegado al final de esta conferencia magistral, así que a todos los que se conectaron en la mañana de hoy, muchas gracias por participar. Recuerden que en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento. Y nuevamente acá el mensaje de conciencia. Recuerden que seguimos juntos por el agua porque aún nuestros embalses nos necesitan. Así que sigamos comprometidos con el uso racional del agua en nuestros hogares y, por supuesto, en nuestros espacios de trabajo. Nos vemos el próximo fin de semana y feliz resto de día para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.